Muchos saludos para cada uno de ustedes, amados míos. Shalom ubrajot, bendiciones. Shalom, shalom para cada uno de ustedes. Amados míos, en este momento estamos listos ya para continuar nuestra clase que nos corresponde. Hoy estudiamos la clase número 11 de nuestra serie que le hemos titulado La predestinación. Así que voy a hacer tefilá a mi Creador para que me permita llegar a ustedes con el estudio que me corresponde hacerlo en este día. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bahar ban Nikolamin, benatan lanu et torato, toda rabaleja, Eshem, Yahshua, Hamashiach. Bendito eres Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy toda la honra por habernos escogido entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah, para darnos instrucciones, para darnos revelación. Padre, te honro en el nombre de Yahshua Mashiach. Permite que a través de este estudio nuestros amados sean fortalecidos, que este audio llegue con mucha bendición a la vida de cada uno de los que buscan la verdad. Te amo, Padre, y te pido en el nombre de Yahshua HaMashiach también que me des la ayuda de tu Ruach para poder hacer las cosas como te place a ti. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Muy bien, amados míos, entonces, después de haber analizado, después de haber hecho una investigación a la suprema autoridad del Creador y la palabra salvación en todo su contexto, miremos de nuevo a Romanos capítulo 8, versos 29 al 30. Pero antes, creo conveniente leer dos versos de Romanos capítulo 7 para dar una mayor claridad. Recuerden que la división de la palabra en dos secciones es arbitrario. Eso no existió en el comienzo. Romanos capítulo 7 dice, Shaul de Tarso, de manera que la Torah es Kadosh, y el Mizbah Kadosh, es decir, el mandamiento Kadosh, Yashar, justo, Boker, bueno. Viendo todo esto, quitémonos de nuestra cabeza esa idea de que Pablo, es decir, Shaulo de Tarso, estaba en contra de la Torá. Pregunto, ¿dijo Shaulo de Tarso que la ley es obsoleta en este pasuk que yo he leído? Es decir, que la ley ya no servía más, que ya no estamos bajo ley, sino que estamos bajo la bondad. En la Reina Valera la pusieron gracia, pues la palabra gracia no es una palabra correcta, aquí la palabra es bondad, y que el que se somete a la observancia de la ley está bajo maldición. No, amigos míos, de ninguna manera. Aquí lo está diciendo muy claro, que la Torah es Kadosh, que el Mizbah, es decir, el mandamiento, es bueno. Esto nos hace recordar lo que dijo en una cierta oportunidad nuestro Salvador. Y esa narrativa de nuestro Salvador lo encontramos en Yohanan, es decir, en Juan capítulo 12, verso 50. Yo lo daré lectura y usted escuche. Dice de la siguiente manera, yo sé que los mandamientos que el Padre dio son vida perpetua. ¿Y cómo pues los cristianos, los famosos cristianos dicen, la letra mata, esa ley condena, porque esa ley es misterio de muerte? Lo doy lectura nuevamente y usted escuche. Juan capítulo 12, verso 50. Dijo nuestro Yahshua HaMashiach de la siguiente manera, y yo sé que los mandamientos que el Padre dio son vida perpetua. Así que lo que yo digo es lo que el Padre me ha dicho que diga. Con esta declaración del Mashiach, quitémonos de nuestra cabeza esa idea maligna de que el que guarda la ley está bajo maldición. El Creador dijo que todo aquel varón que observe la Torá, es decir, los mandamientos, la ley, para que usted me comprenda, alcanzará todas las bendiciones que Él había prometido. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el Fumash, en Deuteronomios, capítulo 28, versos 2, es decir, en Devarim, capítulo 28, versos del 1 al 2. La daré lectura. Y dice de la siguiente manera, si escucharas atentamente lo que Yahweh tu Elohim te dice, observando y obedeciendo todos sus misbot, es decir, sus mandamientos, que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará sobre
todas las naciones de la tierra. Aleluya, qué bendición, qué promesa que tenemos aquí. Ahora se dará cuenta usted, ¿vale o no vale observar la Torá? ¿Cómo pues los famosos cristianos dicen la letra mata? Esa ley no es para nosotros, esa ley es una ley de maldición. ¿No ven que el Padre no ama a su pueblo, por eso dio una ley de maldición? No, amigos míos, es una simple ideología que se ha metido en la cabeza de los cristianos. Aquí Yahweh es bien claro al decirnos que alcanzaríamos grandes bendiciones por observar la Torá. Lo daré lectura nuevamente y usted escúchelo. Si escucharas atentamente lo que Yahweh tu Elohim te dice, observando y obedeciendo todos sus misbot, es decir, sus mandamientos que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra. Versos 2. Y todas las bendiciones siguientes serán tuyas en abundancia, si haces lo que tu Elohim te ordena. Bendito sea el Creador. Ya tenemos una aclaración para que nosotros podamos comprender y podamos repudiar esa idea maligna que se ha metido a nuestra cabeza de que los que observan la ley están bajo maldición. Así que esto que dicen que los que observan la ley están bajo maldición son palabras que fueron sacadas de contexto. Saulo de Tarso está diciendo muy claro, la Torá a la verdad es Kadosh, y el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Dice el verso 25, Todá, es decir, doy gracias a Elohim por Mashiach, el Adón. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Yahweh. Esto es la Torá, amigos míos. Mas con mi vieja naturaleza soy esclavo de la ley del pecado. Esto es justamente lo que yo les había enseñado en la serie que le he titulado Pablo versus Ley. En esa serie yo le doy muchos detalles a esta ley de pecado. Es una ley que existe, que está sobre toda persona desobediente. Así que Saulo de Tarso está diciendo que tiene en su corazón el amor de estudiar la Torá para ponerlo en práctica, pero en él hay esa naturaleza pecaminosa que se opone, que es contraria, que hace resistencia a la Torá de Yahweh, y es una ley de pecado. De esa ley de pecado es la que dice Saulo de Tarso a los de Galú, es decir, a los Gálatas, que Yahshua Mashiach nos había redimido, no de los 10 mandamientos, no de la Torá, sino de la ley del pecado. En Gálatas capítulo 4, versos del 4 al 5 dice de la siguiente manera: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohe envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos a los que estábamos bajo la ley. Esta es la ley del pecado. Para redimirnos de esa ley es la que vino nuestro Mashiach. Todas aquellas personas que son obedientes, que escuchan el llamado y que están dispuestos a volver a ser parte del plan del Creador, son los que alcanzan redención de la ley del pecado y de la muerte. Lo daré lectura nuevamente el pasuk. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohe envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos a los que estábamos bajo la ley. Entonces pregunto, ¿de cuál ley está hablando Saulo de Tarso en este pasaje? No podemos confundirnos. Él termina diciendo, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Amigos míos, llamada Kehilá, sin que Yahshua HaMashiach nos hubiera redimido de la ley del pecado, Yahweh no nos hubiera adoptado como hijos suyos. ¿Cómo podemos pensar que ya no estamos bajo la Torá de Yahweh? Si nuestro Mashiach dijo, yo no he venido a anular la Torá ni a los profetas, sino a cumplir hasta que pase el cielo y la tierra, es decir, hasta que pase los Shamayim y la Eretz, ni una yod ni un punto pasará que todo se haya cumplido. Bendiciones de nuestro Creador, Baruch Hashem, a Yahweh Sebaot. Vamos de vuelta a Romanos capítulo 8, versos del 1 al 2.
Dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach, porque la ley del Ruach de vida en el Mashiach, Yeshua, me ha librado de la ley del pecado. ¿Se da cuenta? Aquí nuevamente tenemos la mención de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley es la que opera desobediente y que impide que la Torá del Creador sea observada por una persona, que la Torá sea atesorada en el corazón de la persona. Bueno, aquí Shaul de Tarso nos está dando la respuesta bien clara y contundente, que de esta ley de pecado y de muerte sí estamos librados por la muerte del Mashiach y recibimos el Ruach en nuestra vida. Esto es un regalo a nuestro corazón. La Torá está escrita, amados amigos, en nuestro corazón por la obra del Ruach HaKodesh de Yahweh. Ya no está en lujots, es decir, no está en tablas de piedra como en el primer pacto que se hizo en el monte de Sinaí, sino que está en nuestros corazones y nos cambia nuestra naturaleza, de manera que ya nos vamos alejando del pecado. Yo creo que todo el que es sumergido en el Ruach de verdad sabe esto. La vida es transformada y todo lo que es pecaminoso e impuro es algo que nos molesta. Ya no compartimos con eso, no nos llama la atención para nada. Nos sentimos incómodos en medio de un mundo, en medio de una generación rebelde. Y todas las anomalías y el pecado nos incomoda y nos sentimos incómodos. Y nosotros ya no compartimos la corriente del mundo. Las cosas de este mundo no nos llaman la atención para nada. Nos sentimos incómodos en medio de un mundo rebelde, y si cometimos algún pecado por error, sentimos inmediatamente que el Ruach que nos redarguye y nos dice: eso no es correcto. Aleluya. Esto es lo que está diciendo Shaul de Tarso. El Ruach ha puesto la Torá en mi corazón, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, Elohe, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Lo mismo que muchos lo hemos vivido, amados míos. Aleluya, bendito sea nuestro Creador, Baruch Hashem, a Yahweh Sebaot. Bueno, veamos el verso 13 de este capítulo 8 de Romanos que estamos leyendo. Dice: si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Ruach hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh de Yahweh, estos son los hijos de Elohe. Recuerden que en Yohanan capítulo 1, es decir, en Juan capítulo 1, versos 12, dice: mas a todos los que le recibieron, se les dio autoridad de ser hechos hijos de Elohim. Aquí es cuando somos adoptados, no por méritos propios, sino por ahavá del Padre, es decir, por amor de nuestro Padre que nos ha creado, en compensación a nuestra obediencia. ¿Cómo podemos ver? El verso 15 dice: no habéis recibido el Ruach de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Ruach de adopción que clama a Abba Padre. De esa manera nos adopta como hijos suyos. No todos los hombres en el mundo son hijos de Elohe, sino solo los que recibieron autoridad. Los demás son creados por Elohe, pero no son hijos. Solo los que han aceptado a Yeshua son pueblo del Creador. Estos son los hijos. El mismo Ruach da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos de Yahweh. Así que si somos hijos, también somos herederos de Yahweh y coherederos con el Mashiach. Bueno, la interrogante aquí a esta palabra, ¿herederos de qué? De la tierra prometida, amados amigos, porque el Creador nunca le prometió a Abraham el cielo. ¿Recordarán ustedes en todas las promesas de Abraham?
el Creador le prometió la tierra. La Biblia lo declara que Abraham fue amigo de Yahweh, nuestro Creador, pero a pesar de que era su amigo, nunca le prometió el cielo. Entonces, la promesa aquí es la tierra prometida, porque ya pasamos a ser descendencia de Abraham. Shaul sigue diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la Shekinah venidera, que es en nosotros, que se ha de manifestar. ¿Cuál es esa Kabod que ha de manifestarse? Entonces, estamos hablando del tiempo final. Cuando Yahshua vuelva, nos transformará a nosotros definitivamente. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Yahweh. Bueno, cuando ya se manifieste por completo y sea recolectado los hijos de Israel que están esparcidos en todas las naciones, como dice Apocalipsis capítulo 12 o Iyaná capítulo 12, cuando sea recogido Israel, cuando ya sea llevado al desierto y después cuando dotada la obra termine y sea transformado nuestro cuerpo y que ya se empiece el reino del milenio por nuestro Elohe, también la misma creación será librada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Elohe. Pero, ¿en dónde va a ser esa libertad gloriosa? Nos dice el mismo Shaul de Tarso que es en la tierra prometida. No hay ni siquiera un solo verso, un solo pasaje en las Escrituras que mencione que al morir nos vamos al cielo. Eso no existe en las Escrituras. Entonces dice, sabemos que la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención, que nuestro cuerpo sea transformado, porque tikvá fuimos salvos, pero la tikvá que se ve no es tikvá, porque aún lo que uno ve hay que esperarlo. El Creador nos ayuda en el camino hasta que llegue ese día final, como dice Shaul en el verso 28. Pero sabemos que todos los que aman a Yahweh, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Aquí comienzan las palabras claves, que debemos tomarlo con mucho cuidado al momento de leerlo, y así logremos darnos cuenta de lo que quiere decirnos. ¿Por qué fue necesario leerles todo este contexto? Allí nos dimos cuenta que Shaul está diciendo que cuando seamos transformados por completo vamos a reinar con nuestro Mashiach en la tierra prometida. Y cuando seamos en verdad luz a las naciones. Esto es para los que conforme al propósito de nuestro Padre que nos ha creado son llamados. ¿Quiénes son los llamados del Creador? Israel, amigos míos. De regreso otra vez es la reunificación, la restauración de las 12 tribus, la restauración de todo el pueblo escogido, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quiénes son los que antes los conoció? Amigos míos, son las 12 tribus del pueblo de Israel, que en el pasado se fueron al mundo, que se paganizaron en medio de naciones gentiles, que perdieron su identidad israelí. A ellos el Creador les conoció antes, pero los predestinó. ¿Qué quiere decir esto? El Creador mismo, a pesar de que Él repudió a la casa de Israel y la desechó como esposa, después de hacer todo esto, el Creador da una promesa de redención, donde fueron declarados como no pueblo, serán llamados otra vez hijos de Yahweh. Por eso dice, a los que antes los conoció, los predestinó. No está diciendo por ningún lado
No está hablando de gentiles paganos. Recuerden que la palabra gentil quiere decir sin Elohim, sin Yahshua, sin promesas, sin Torah, sin pactos, sin ciudadanía en Israel. Esto es todo lo que quiere decir la palabra gentil. Además, la palabra gentil quiere decir arel. La palabra arel es profano, detestable, insoportable. Efesios capítulo 2, versos del 11 al 12. Pero los que ya hemos sido adoptados a través de Yahshua, venimos a formar parte de Israel por medio de Yahshua, nuestro Salvador. Hermoso, ¿verdad? Precioso, ¿verdad? Bueno, los que hemos alcanzado ciudadanía por medio de Yahshua Mashiach, ya somos israelitas. Ya tenemos la ciudadanía de Israel. Entonces, ¿a quién los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es a Israel, para que Él sea el primogénito dentro de muchos ajín, es decir, hermanos, para que usted me comprenda, porque no es correcto tampoco la palabra hermanos. La palabra hermanos quiere decir hijos de Hermes. Hermes es un dios griego, entonces la palabra correcta aquí es ajín. Es decir, aquí está la intervención de Yahshua en el plan de la restauración de la casa de Israel. Israel estaba entre los gentiles. El Creador envía a Yahshua a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los que predestinó, es decir, a esa casa de Israel, a esos el Creador los llamó. ¿Dónde dice que nos va a llamar? En Zacarías capítulo 10, versos 8 al 9, dice lo siguiente. Fíjese que dice que Yahweh llevará las buenas nuevas y nos llamará con un silbido, y la casa de Israel se levantará, se pondrá en pie, regresará otra vez a la casa del Padre. El hijo pródigo regresará otra vez a la casa del Padre. Entonces, a los que los predestinó, es decir, a la casa de Israel, a esos los llamó. Entonces, a los que los predestinó, a los que les extendió su bondad, los llamó. Según Zacarías capítulo 10, versos 8, llama a toda la casa de Israel. A los que llamó, los justificó. ¿Cómo? Por medio de nuestro Yahshua. A través de Yahshua nos justificó, nos declaró justos por volver a la Torá. Mashiach muere por nosotros. Yahshua hace la justicia por nosotros, porque nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados. Y a los que justificó, a estos los enalteció. Recuerden las vestiduras reales, las vestiduras de las que habla Yeshayá, capítulo 52, versos del 1 al 2, es decir, Isaías. ¿Y qué significa la palabra glorificó? En el griego es dorsazo. Exaltar, magnificar, dar honor, honrar con ropas de esplendor. Aleluya, bendito sea nuestro Creador. Amados amigos, el tiempo requerido para esta enseñanza, para esta clase, ya se me agotó, pero mediante Yahshua Mashiach regresaré para continuar. Todavía me queda un minutito y lo voy a terminar. Amigo, ¿ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo es el resumen de todo esto. El padre que tuvo dos hijos es el Padre Yahweh de los ejércitos. Los hijos es la casa de Judá, el hijo mayor, y la casa de Israel, que se fue al mundo y gastó todas sus herencias. Cuando malgastó todo, estaba ya comiendo hasta con los cerdos. Es las 10 tribus de la casa de Israel, las 10 tribus del norte. Bueno, amados, aquí me detengo. Que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que mañana nos volvamos a encontrar a través de la radio, a través de YouTube, a través de Facebook. Amados, para cada uno de ustedes, muchas bendiciones a mi amable audiencia. Muchas bendiciones para los que me aman, para los que de veras me dan un apoyo a través de dar un like a nuestras publicaciones. Aleluya, bendito sea el Creador. Shalom, shalom, obrajot para cada uno de ustedes. Aleluya. Muchos saludos para cada uno de ustedes, amados míos.
Shalom ubrajot, bendiciones. Shalom, shalom para cada uno de ustedes. Amados